Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. ¿Dónde está Maximiliano Tavares? Crece el misterio en torno al niño en un caso donde hay santería, ritos y muñecos vudú. Hablamos con el investigador del caso. Relató que al parecer usaban al niño en rituales para conseguir huacas y ollas con oro. Reconstruimos el operativo de captura de los implicados. En la casa encontraron armas blancas y botas llenas de barro que los forenses analizan. El dólar cierra la semana de la trepada más dura de la historia. Subió 276 pesos y ya está en 4.913. Reunión del presidente de la República con representantes de la CIA. 2 horas de encuentro. Participaron los ministros de Defensa y de Interior. Ministra de Minas visitó hoy proyecto de Hidroituango para definiciones sobre entrada de la generadora. Sentencia de la JEP contra militares por casos de falsos positivos en el Catatumbo. No irán a la cárcel, serán penas restaurativas. Atención, no hubo proponentes para la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, sur de Bogotá. Le atribuyen el hecho a la situación económica mundial. Desarticularon peligrosa banda de robo de motos y extorsiones en Bogotá. Hace 40 años le anunciaron a Gabriel García Márquez que era el ganador del Premio Nobel de Literatura. Informe especial en RTVC Noticias. RTVC conserva material poco conocido de Estocolmo. Preparamos una crónica sobre lo que ocurrió en la ceremonia a la que Gabo llegó en Liki Liki. Gerald Martin, el biógrafo de García Márquez, nos recibió en su casa en Londres. Gabo le explicó por qué el Nobel le generó sufrimientos y preocupaciones. Uno de sus legados es la fundación donde se promueve el buen periodismo. Estamos en directo en el festival que inició hoy. En el mundo sigue la crisis en Reino Unido tras la salida de la primera ministra. Entre los sucesores suena Boris Johnson. Esperen oportunidades. Hay becas para funcionarios que quieran estudiar Big Data. Y en deportes, Colombia Femenina Sub-17 está lista para buscar un cupo en las semifinales del Mundial. Información desde la India. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. Ya salió el tráiler de la serie que produjo Netflix sobre 100 años de soledad, obra de Gabriel García Márquez. En Cultura les mostramos un adelanto. Sino que los unos ven. Buenas noches. Crece el misterio en torno al caso del niño Maximiliano Tavares, desaparecido en Remedios, Antioquia, en un caso en el que hay supuesta magia, brujería y ritos para encontrar presuntas huacas. RTVC Noticias conversó esta tarde con el investigador de la policía que lleva el caso. Intenta determinar qué fue lo que hizo una secta conocida como Los Carneros con el menor de 6 años. La última vez que Maximiliano fue visto con vida fue el 21 de septiembre a las 3 de la tarde. Ese día, sus familiares lo reportaron como desaparecido. Según la investigación, iba en un vehículo con alias Orejas, líder de la secta satánica Los Carneros, de la que hacían parte la mamá, la abuela y el padrastro del menor. ¿Dónde está Maximiliano Tavares? En estos momentos desconocemos dónde se encuentra Maximiliano. En la primera versión, Sandra Patricia Caro, mamá del menor, dijo que había enviado a su hijo a la tienda. La información era falsa y así lo confirmó el equipo de investigadores de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Sin embargo, pues el tendero manifiesta que ese día él no abrió a las 7 sino a las 8:30 de la mañana, por ende nunca observó al niño en su tienda. La búsqueda fue intensificada. Las evidencias encontradas fueron minuto a minuto más impactantes. Se acercan varias personas a dar a conocer que al parecer la progenitora y el padrastro junto con la abuela materna y otras personas que residían en esta vivienda realizaban actividades de esoterismo o actividades de satanismo. Se realizaban actividades de sacrificio de animales con el fin de obtener un beneficio que era obtener la dirección o punto exacto de un socavón o mina de oro. Encontré un muñeco vudú, que es un muñeco de trapo, en la silueta de una persona. Algo que me llamó mucho la atención es que tenía muy bien marcada lo que eran los ojos, la nariz y la boca de una persona y muy tachado, muy señalado la zona del corazón.
Un testigo que hizo parte de los carneros reveló a la policía detalles de los terribles rituales de la familia. Él manifiesta que siente temor pues de que de pronto el tipo de sacrificios que realizaban con animales de pronto lo hayan llegado a realizar con Maximiliano. Que el espíritu del pana malandro Gamín le dijo que Maximiliano, o sea, el hijo de Sandra Patricia Caro, lo estaba obstaculizando para que ellos no encontraran las huacas, porque el niño tenía un espíritu que poseía su cuerpo y que se lo debía sacar. Al día siguiente me enteré que Maximiliano, el hijo de Sandra Patricia Caro, había desaparecido. A esta hora, la Fiscalía en una audiencia privada les imputa cargos a los detenidos, que serían enviados a prisión por un juez de garantías. Fueron necesarios 4 allanamientos de las autoridades para concretar la teoría que vinculaba el caso con brujerías y torturas. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Quiénes son los capturados? Hola Carolina, muy buenas noches. Los capturados son la madre, el padrastro y la abuela de Maximiliano y otros 2 integrantes que conformaban esta secta satánica que operaba especialmente en los municipios de Remedios y Segovia, esto en el nordeste del departamento de Antioquia. Como usted lo indicaba, fue necesario 4 órdenes de allanamientos en el municipio de Bello y Segovia para dar con los presuntos responsables de la desaparición de este pequeño de 6 años. Las imágenes que ustedes a continuación van a observar en los operativos realmente son escalofriantes. Cuando hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía se alistaron para un allanamiento, no imaginaron la tétrica historia que descubrirían que ni siquiera por ser octubre alguien puede justificar. Con investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron a la casa de Sandra Caro, o Sandra Pérez Caro, como aparece en redes sociales. Es la misma mujer que semanas atrás, sin dar la cara, lamentó la desaparición de su hijo Maximiliano de 6 años de edad. Esta vez, junto con su compañero sentimental y otras 4 personas, guardaron silencio, como se lo indican al leerles los derechos del capturado. Y para Sandra, desaparición forzada agravada, encubrimiento por tortura y concierto para delinquir. También los uniformados estaban mudos. Así quedaron al allanar los cuartos de esa casa. A esos expertos en peligrosos operativos los dejó sin habla los 7 centímetros de estatura de un muñeco con forma humana. Estas botas llenas de barro serían el indicio que concretaba la teoría de ambición de hallar, como en los cuentos, una olla con oro. Pero los rituales indicaron que un espíritu estaba dentro de Maximiliano y los alejaba del tesoro, y por eso lo habrían sometido a torturas para que el ente les abriera el camino. Así sonó el metal al que accedieron. Así caminaron hacia una reseña por la desaparición del niño que en Remedios, Antioquia, no halló cura ni en el mes de los niños, para que quienes las autoridades señalan de monstruosas acciones lo mantengan en este acto de desaparición que debe aterrarnos a todos. La única vez que la madre de Maximiliano fue vista en los medios de comunicación fue el 3 de octubre. Su conducta al hablar generó sospechas en los investigadores. Ella es una de las 6 personas implicadas en la desaparición del niño. Si fuera por el último video que ella subió a las redes, sería inimaginable pensar que Sandra Patricia sería sospechosa por la desaparición de su hijo. Pero con mis brazos, llévale tus pasos. En esos casi 2 minutos se ve amorosa y unida a Maximiliano. Fe y esperanza. Pero ese amor que toda madre tiene para sus hijos pareció debilitarse el 3 de octubre, cuando en un video ella, de manera fría y con la mirada clavada en sus manos, recordó lo sucedido. Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo la acompañé hasta la puerta. Lo que para otras madres hubiera sido devastador, para ella fue algo inexpresivo. Yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, ya me asusté y mismo salí a la tienda. Algunos podrían decir que todo fue parte del shock emocional, pero la ausencia de gestos y la imposibilidad de al menos ver su mirada generaron sospechas. Así mismo vine y me cambié y comencé casa por casa. A preguntar. Y nada, ya. 2 semanas después fue muy exacta al describir cada detalle de la vestimenta de Maximiliano el día que se perdió, aunque el continuo pestañeo mientras hablaba también generó dudas. Él tiene una pijamita azul de cocú, en camisetica, unas crozas azules con unos perritos pegados. Solo el timbre del celular logró que ella cambiara la velocidad de sus movimientos. Conteste, no.
Bueno. Desde allí y hasta el final se preocupó más por responder los chats de su teléfono y la única vez que pudimos ver sus ojos, las ventanas del alma, fue cuando acababa la grabación. Ismael, la policía explicó cómo serían los supuestos ritos en los que participa la familia. ¿Qué dicen las autoridades? Carolina, pues todos estos ritos satánicos al parecer se hicieron en la casa de la abuela de Maximiliano en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, Antioquia. Allí en el medio de los operativos se encontraron por supuesto elementos, cartillas, muñecos, vudú, entre otros elementos que hacían parte de todos los ritos que realizaba esta familia compareciente cercana al pequeño Maximiliano. Esto por supuesto fue clave y se llegó a determinar por supuesto que se estaban realizando estos ritos y por supuesto esto llevó a que se pudiera dar con los presuntos responsables. La minería en el nordeste antioqueño no solo atrajo a los buscadores de oro, con ellos a muchos guaqueros que por la fiebre del oro usan la santería y la brujería para encontrar la riqueza que cambie en sus vidas. Entre esos mineros oscuros apareció la secta a la que pertenecerían los capturados. El grupo conocido como Los Carneros tenía a Remedios y Segovia como epicentro de sus actividades, dos localidades con una enorme riqueza en sus montañas. Según sus creencias, los espíritus los guían hacia los metales preciosos. Y ahora vemos confirmada esa situación con la captura de estos seis presuntos responsables. Una cosa que verdaderamente horroriza y que nos debe llamar a la reflexión. El padrastro del niño estaba al frente del grupo, un meditador, dos discípulos y la madre y la abuela del niño. Según las autoridades, la desaparición misteriosa se debería a estas prácticas. Continuamos las labores para dar con el paradero de nuestro niño Maximiliano. Al parecer ya existían denuncias de que en la casa de la abuela de Maximiliano prendían velas y hacían rituales con libros y muñecos diabólicos. Hay alerta en el país porque el dólar llegó muy cerca de 5.000 pesos. En esta semana aumentó notoriamente. Juan Sebastián Amaya, los saludos. Señor, háblenos del aumento de la divisa en estos días y también del cierre de hoy, por favor. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Vamos a ver cómo la evolución y el comportamiento del dólar estuvo durante esta semana. Recordemos entonces, la jornada abrió el martes 18 de octubre, porque recordemos, el lunes 17 fue festivo. La divisa estuvo en 4.636 pesos. El miércoles ya pasó a 4.815 pesos. El jueves subió a 4.885 pesos y hoy viernes terminó en 4.913 pesos. Eso significa, eso quiere decir que durante esta semana, en tan solo 4 días, el dólar en Colombia subió 276 pesos y pues obviamente cerró en 4.913 pesos. Repetimos entonces, el dólar en Colombia, 4.913 pesos. Un dato adicional, y es que durante todo lo corrido de este año, el dólar en Colombia ha subido 932 pesos. Y frente a esta situación, el gobierno sigue asegurando que es una dinámica mundial y no exclusivamente de Colombia, por lo que le envió mensajes de calma a los inversionistas extranjeros. Esta semana estuvo marcada por la disparada del dólar. Con una divisa cercana a los 5.000 pesos, el gobierno insiste en que la coyuntura mundial y los riesgos de una recesión económica en 2023 fortalecieron al dólar a nivel global. Mire que Brasil, hay varias monedas latinoamericanas y muchas monedas del mundo, porque es un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Yo creo que el día de hoy no es un tema colombiano estrictamente. ¿Le han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo? Le han mentido. Día a día rompió récords. Empezó la semana en 4.636 pesos y terminó en 4.913, cifra que preocupa a gremios y analistas. Es mucho más económico para los extranjeros llegar a nuestro país con una moneda depreciada como tenemos en este momento, y hay un impacto nocivo para los colombianos saliendo al exterior. Por eso el gobierno buscará medidas para aprovechar el alza del dólar. El Ministerio de Comercio actuará en función de aumentar las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos. En 2022, el peso colombiano se ha devaluado 23%. El presidente Gustavo Petro se reunió con el director de la CIA hoy en Bogotá. John López, buenas noches. ¿Qué temas trataron en la reunión? Adelante.
Hola Carolina, muy buenas noches. Pues en la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con William Joseph Burns, el director de la CIA, se tocaron temas importantes para Colombia, como la paz total, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Además, recordemos que el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en fortalecer la inteligencia contra el lavado de activos en el país. En medio del encuentro, el mandatario colombiano hizo un particular obsequio al director de la CIA. Le entregó una hamaca y una bolsa de panela como símbolos colombianos. Esta es la segunda oportunidad en la que un alto funcionario del gobierno de Joe Biden visita al presidente Gustavo Petro aquí en la Casa de Nariño. Después de este encuentro, el mandatario de los colombianos también se reunió con representantes campesinos con quienes se abordó el tema de la reforma agraria y las 3 millones de hectáreas de tierra productiva que se comprarán a Fedegan. Esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, gracias. Continuamos. 15 de noviembre. Esta es la fecha prevista para el inicio de Hidroituango. Hoy la ministra de Minas pasó revista al proyecto. La ministra de Minas y Energía visitó Hidroituango en compañía de la alcaldesa encargada de Medellín. Luego de inspeccionar las obras, se anunció que la primera turbina entraría a operar el 15 de noviembre. Se evaluarán las pruebas adicionales que EPM recomienda, si hay tiempo adicional y sin incurrir en sanciones. Si no hay pruebas adicionales, la primera turbina iniciará el 15 de noviembre. El vicepresidente de Proyectos Hidroituango aseguró que las pruebas de las turbinas 1 y 2 avanzan de acuerdo al cronograma establecido. Viene pues un proceso de terminar el armado de la máquina y las pruebas de puesta en marcha para estarla entregando antes del 30 de noviembre al Sistema Eléctrico Nacional. El alcalde Quintero insiste que no hay que presionar Hidroituango. Presionar el inicio de operación de Hidroituango fue en gran medida lo que llevó al fracaso anterior. La construcción de la hidroeléctrica avanza en un 90%. La fecha de entrada de operación de la segunda turbina es incierta. 11 uniformados que comparecieron ante la JEP serán sentenciados luego de aceptar su responsabilidad en los falsos positivos en el Catatumbo. En el grupo está el general en retiro Paulino Coronado. Hace 5 meses los 11 militares reconocieron su responsabilidad ante las víctimas. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores. Entre ellos está el brigadier general en retiro Paulino Coronado, es comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional. Este reconoció en concreto que incumplió el deber de investigar tras conocer las denuncias. Los 11 imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad fueron presentados por la Sala de Reconocimiento de la JEP ante el Tribunal para la Paz. Para que se les imponga una sanción propia, en el marco de uno de los 6 territorios críticos priorizados dentro del caso 3. La sentencia será verificada y monitoreada por la JEP y Naciones Unidas. Se trata de la única de los 3 tipos de sanciones que puede imponer esta jurisdicción especial, que no conduce a la cárcel, pero restringe derechos y libertades. Antes de emitir una sentencia, el tribunal analizará las conclusiones emitidas por la JEP y los 7 proyectos restaurativos y reparadores propuestos por los militares y las víctimas. Un artículo de la Ley de Paz Total busca que el presidente de la República, por decreto, pueda dictar las normas para el sometimiento de bandas criminales. La propuesta ha generado polémica. Según el senador y ponente del proyecto, Ariel Ávila, varios grupos criminales ya manifestaron su intención de desmovilizarse y dejar las armas, pero no tienen la disposición de esperar que se tramite una nueva ley para cumplir con ese propósito. Porque hay organizaciones criminales que quieren someterse ya. Ahí tenemos 4 de esas en el Pacífico colombiano. Y los instrumentos para esa dejación de armas colectivas no están todavía completos. El otro artículo polémico es el que le permitiría al presidente Petro indultar o amnistiar a los miembros de la primera línea señalados de cometer varios delitos en el marco de las protestas. Dejar claro que esto no opera para delitos graves como homicidio o feminicidio o delitos sexuales. Varios partidos rechazan la propuesta. Se da una paradoja y es que mientras la policía está buscando a estos criminales, el Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro están intentando indultarlos. No queremos que se indulte a ninguna persona que haya participado de manera agresiva en estas marchas. El próximo martes en la plenaria de Cámara y de Senado se reanudará el debate. Continuarán los desalojos en el oriente de Cali la próxima semana. Decenas de familias protestaron hoy de manera pacífica y pidieron garantías para su reubicación.
Con carteleras en mano, decenas de personas del asentamiento Nueva Esperanza del sector del Pondaje del oriente de Cali pidieron que no sean desalojados. El lote estaba enmontado, eso era puro monte, y ahora que ya lo limpiaron, por favor, lo limpiamos para hacer sus viviendas dignas o que usted nos dé una solución. Porque antes de hacer estos desalojos no nos reubican, no nos dan unas garantías de que no vamos a parar en las calles como tantas personas más. Por lo menos 200 viviendas y 308 niños serán desalojados de un predio que fue invadido hace más de 10 años. Frente a quien loteó y le vendió a las personas y estafó a la comunidad, la Fiscalía. La administración dispuso de 4 albergues temporales para las familias que fueron desalojadas. Son cuestiones técnicas que deben de organizarse antes de ese traslado para que de esta manera se realice sin ninguna dificultad. El alcalde de Cali manifestó que los desalojos serán el miércoles 26 de octubre. Fue declarada desierta la licitación para el cable aéreo de San Cristóbal en el sur de Bogotá. La administración distrital tiene 4 meses para abrir una licitación y adjudicar el proyecto. El presupuesto es de 400.000 millones de pesos. En el proceso había 2 oferentes europeos con capacidad técnica y experiencia para el desarrollo del cable aéreo de San Cristóbal. Inicialmente mostraron interés, pero luego declinaron su oferta. Se declara desierta la licitación. Básicamente argumentan ellos que la situación que en este momento existe a nivel mundial relacionada con diferentes aspectos económicos afectaron el presupuesto del proyecto. El plazo límite para que las firmas interesadas cargaran los documentos al SECOP venció hoy a las 9 de la mañana. La audiencia de adjudicación estaba prevista para el 23 de noviembre del presente año. La ley nos permite hasta 4 meses para volver a abrir el proceso de selección. En julio del 2023 será abierta la nueva licitación para la adjudicación del proyecto. Su construcción tardará aproximadamente 30 meses y la obra finalizará a mediados del 2025. La compra de predios para la construcción, la instalación de las estaciones y los nuevos equipamientos comenzó este año. En Sincelejo hay alerta por el represamiento de varios arroyos. 20 familias de 2 barrios del sur de la ciudad están afectadas por inundaciones. Más información en el siguiente panorama. En el Chocó, las autoridades reportan emergencia en por lo menos 2 municipios del departamento. En el Alto Baudó, pues hay inundaciones. Las crecientes de los ríos Duasa, Catrú y Ancosó mantienen en emergencia por lo menos 750 familias. El deslizamiento de tierra se presentó en la vereda Olaya del municipio de Arboleda, donde lastimosamente 3 personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad. El departamento de Nariño, por las fuertes lluvias, reporta 3 vías hacia el norte del departamento cerradas. En Baranoa, alrededor de 15 casas están seriamente afectadas por las lluvias y otras 200 en riesgo de inundarse. El arroyo San Juan en el corregimiento de Cibarco se desbordó, inundando alrededor de 400 viviendas, y en Barranquilla el colegio Itida presenta inundaciones, impidiendo que los estudiantes tomen sus clases en óptimas condiciones. Autoridades locales y departamentales piden al gobierno nacional ayuda para mitigar los impactos por la ola de lluvias. 6 personas fueron capturadas por delitos de extorsión y concierto para delinquir en la localidad Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según las autoridades, robaban motocicletas y extorsionaban a las víctimas. Después de robar a sus víctimas, la banda La Favorita hacía videos con las motos y los enviaba a los dueños. Además, las víctimas eran extorsionadas, les pedían dinero a cambio de los vehículos que ya habían hurtado. Vea, mi perrito, si usted piensa que yo soy un ficticio, conmigo ni hablen ni me pongan esas vueltas. Vean, ahí ya le mandé las fotos para que crea que es real, pero entonces sabe que a mí tráteme serio, que yo soy una rata seria. Algunas víctimas fueron intimidadas con armas de fuego. En algunos de los casos las personas consignaban el dinero y no regresaban su motocicleta o su vehículo. Para presionar el pago amenazaban con desguazar las motocicletas y venderlas por partes. Por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con extorsión. Las personas fueron detenidas en el barrio La Favorita. En el operativo, la policía incautó armas de largo alcance y partes de motocicletas. La madrugada del 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez recibió una llamada de Estocolmo. Le confirmaron que ese año era el ganador del Premio Nobel de Literatura.
Pues en los medios públicos celebramos esa fecha y por eso a continuación la segunda parte de nuestro informe especial. En los próximos minutos veremos el recuento de la ceremonia en Estocolmo. García Márquez se salió de todos los protocolos, desde su vestuario hasta la comitiva que lo acompañó. El biógrafo. Hablamos en Londres con una de las personas que más conoce a García Márquez y a su obra. Fue su biógrafo oficial y escribió un libro de cerca de 1000 páginas. Y la Fundación. Uno de los legados de García Márquez es un centro para pensar el periodismo que precisamente hoy inició un festival de reflexiones en torno al oficio. Iniciamos. Tras el anuncio del 21 de octubre, la cita en Estocolmo fue el 10 de diciembre de 1982. La única exigencia de Gabo fue no ir solo. Pidió una comitiva de cumbia y vallenato a su lado. Además, Mateo dejó de un lado el smoking tradicional de esa ceremonia y lució un liqui blanco. En Señal Memoria se conserva material poco conocido de ese día. Lo consultamos para ustedes. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Quizá premonitorio, como lo habló 11 años antes con el recién galardonado Pablo Neruda. Como estoy yo ahora, cuando te dando a ti el Premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el Premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí. Y acertado, como lo manifestó Borges. Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. No dejó de sorprender a quien lo despertó una llamada de la Academia Sueca. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. Tenía 55 años y la mejor forma de distraer la atención del suceso más importante de la cultura en Colombia. Te puedo confesar que el sueño de mi vida no era ganarme el Premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Y tú me has sorprendido con 2 horas de sueño, acabado de levantar, porque te tienes que ir para Colombia. Eso no se le hace a un amigo. Bueno, pero... Encontraste mi momento más feo. Gloria Triana, quien dirigía por esos días la Oficina de Festivales y Folclor de Colcultura, debió cumplir con el único capricho del nuevo Premio Nobel. Gabo dice, quiero recibir mi premio con cumbias y vallenatos. A mí me tocó la parte de quienes estaban seleccionados para ir. La Negra Grande, de los Llaneros, el grupo de los Tranqueros, un periodista que dijo que eso de llevar toda esa gente era un acto de lesa lobería. Muchos volaban por primera vez, la mayoría ni siquiera tenía pasaporte. El 11 de diciembre, Colombia en una sola persona, vestida al contrario del resto de premios Nobel que estaba a su lado, se elevó al grado de lo divino en el Palacio de Conciertos de Estocolmo. Fue el más apreciado y aplaudido de los premios de ese año. Unas horas después del gran momento, la pulcritud del palacio y la elegancia del reino se vieron llenos de un mundo nuevo. La fila de vestidos negros que solo se interrumpía con el blanco de Gabo descubría de a pocos el país de sus novelas. García Márquez, que estaba sentado al lado de la reina, miró hacia arriba y vio a ese mosca en leche y me levantó los dedos y me hizo así. Ese es de los míos. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Un desfile de tambores, máscaras, banderas, arpas y gaitas coparon los eventos donde estuviera el colombiano más importante de esos días. Y cuando se quedaron cortos los salones, las calles alcanzaron. Se rompió el esquema y el acartonamiento. Nunca en la historia de los premios Nobel se había presentado una revista folclórica y un hombre vestido de blanco. Al pie de la letra y más allá de lo que pidió García Márquez, la invitación para 12 fue al final para 90, que terminaron en un avión ofrecido por una aerolínea, y los gastos fueron financiados por varias empresas.
Y para quienes lo llamaron de mal gusto, el periódico sueco más importante lo sentenció con el titular del siguiente día. Los amigos de Gabo le han enseñado a Estocolmo cómo se celebra un Nobel. García Márquez es un autor estudiado por la academia, aún antes de ganarse el Nobel. También ha sido investigado por biógrafos y es amplia la bibliografía para consultar cómo fue su vida. Pero quizás el libro más completo que existe lo escribió un inglés. La biografía es un volumen descomunal y con detalles minuciosos. El autor se llama Gerard Martin y Luisa Pulido de RTVC Noticias habló con él en una localidad cercana a Londres. Toda explicación empieza con 100 años de soledad. El biógrafo de Gabriel García Márquez, uno de los estudiosos que mejor conoce la obra y la vida del Nobel colombiano, cree que es posible marcar un antes y un después. Es justo cuando publicó la gran novela sobre Macondo. Es la primera novela global porque hay muchas novelas europeas, norteamericanas, que son fabulosamente exitosas, pero no se leen en todos los pequeños pueblos, todas las ciudades de todos los países del mundo, de la misma manera que 100 años de soledad. Esto me lo dio. Gerald Martin le atribuye al hijo del telégrafo el gran poder de la intuición, quizá tan trascendental como su talento para contar. Es el hombre más intuitivo que yo he conocido en mi vida. No es leyenda ni mitología, es intuitivo. Y quizá fue una de esas premoniciones de Gitano lo que le permitió saber desde siempre que ganaría el Nobel de Literatura. Como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí. Yo creo que él quería ganar el premio Nobel desde casi el comienzo de su carrera. Yo creo que cuando lo ganó Faulkner en los 50 y Gabo vio los noticieros con Faulkner, yendo a Estocolmo con su hija rubia, etcétera, etcétera. Yo creo que Gabo pensó, yo quiero eso para mí. Esa premonición se cumplió el 21 de octubre de 1982, un premio que hoy, pasado por el sedazo de las 4 décadas, para Martin es quizá el más popular y feliz de todas las medallas que ha entregado la Academia. Su premio Nobel era innegablemente el más popular, el más celebrado de todos los premios Nobel de toda la historia. Eso es innegable. Yo creo que todo el mundo estaba empezando a sentir que ese Nobel era inevitable. No sabían cuándo, pero que era inevitable. Yo mismo pensé lo mismo. ¿Cuándo se lo van a dar? ¿No? Y cuando lo ganó solo tenía 55 años, que es muy poco, ¿no? La mayoría de los premios Nobel reciben el premio cuando tienen 70, 75, 80 años. Desde el estudio de su casa en Petersfield, en el sur de Inglaterra, el hombre que escribió el libro más exhaustivo que jamás se ha hecho sobre García Márquez recuerda el día que el escritor le confesó lo que sentía en medio de la fastuosa fiesta que se armó en Estocolmo. Y luego recibe el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. Repitió, pero de una manera, digamos, más sincera y casi triste, que él sufrió muchísimo durante todo ese tiempo, que a pesar de que todos los demás estaban celebrando, él no estaba celebrando en Estocolmo, porque él casi moría de la responsabilidad de representar a Colombia y a América Latina. Un peso de responsabilidad que al fin de cuentas asumió, aunque por momentos él mismo tuvo que construir un personaje para sí mismo. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante de mi vida fue cuando nací. Él se inventó un personaje, una personalidad. Es uno de los pocos escritores que se volvió celebridad desde el comienzo. El caso es que juntos, el García Márquez íntimo y el personaje público se hicieron un autor inmortal, comparable con Cervantes, según Martin. Cervantes tiene un sentido de humor único que un especialista podría definir
una sabiduría, pero al mismo tiempo un aspecto cómico. García Márquez también lo tiene. Es reconocible casi enseguida. Eso pasa poco. La grandeza del arte y la trascendencia del personaje popular, dos elementos más el complejo entramado del mundo de Macondo, premiados hace 40 años y celebrados cada día y cada noche que un lector abre un libro, embrujado por el hechicero mayor de las palabras. Gerald Martin ha abierto un espacio de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre este tema que lo apasiona, la obra de Gabriel García Márquez, que él ha descrito como universal. Se encuentra muy ocupado por estos días porque está escribiendo la biografía autorizada de otro Nobel de Literatura latinoamericano, Mario Vargas Llosa, de quien, recordemos, Gabriel García Márquez fue uno de sus grandes y más cercanos amigos, pero por asuntos del destino que pocas personas conocen, esta amistad se rompió hace varios años. Para RTBC Noticias, desde Petersfield, en el sur de Inglaterra, Luisa Pulido, conectados 24/7. Sabemos que es inmenso el legado de García Márquez, pero hay algo que se siente en la cotidianidad del periodismo. Dejó una escuela, un espacio de reflexión. Lo materializó en una fundación donde se dictan talleres con las grandes plumas del mundo para que los nuevos redactores mejoren en el oficio. Lucía Llanes habló en Barranquilla con el director de la Fundación Gabo. Llenar páginas de periódico, trabajar al filo del reloj y en el estrés de los cierres editoriales siempre será un poco García Márquez, quien inició en el periodismo El Universal de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla, después El Espectador, la revista Cambio, el noticiero QAP. García Márquez, además de escritor y Nobel de Literatura, fue periodista de tiempo completo. No solo dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo, sino también le atribuyó al periodismo gran parte de su literatura. Él se enorgullecía justamente de que había aplicado mucha técnica periodística para hacer sus novelas. Jaime Abello Banfi conoció a García Márquez y trabajó junto a él una idea que parecía una novela imposible: crear una escuela de periodismo, un espacio para reflexionar y pensar el oficio de contar las noticias. Gabriel García Márquez está obsesionado con la idea de hacer talleres de periodismo y me llama y me dice que se quiere reunir conmigo y me pidió que lo ayudara a pensar cómo hacer realidad ese proyecto. Allí surge la fundación. Uno sabe cuáles son los lectores que quieren el momento en que escribe y los demás todos son bienvenidos. El propio García Márquez se convirtió en profesor para contar los secretos de contar. Convocó a otros de sus amigos como Kapuczynski o Tomás Eloy Martínez. La fundación, como se llamó al principio, se hizo la mejor escuela de periodismo por cuenta de García Márquez. La idea es, primero, la ética periodística. Él lo dijo con claridad: en periodismo la ética es inseparable de la técnica, como el zumbido del moscardón. En segundo lugar, recordar que todo periodismo es investigativo por definición. En tercer lugar, que el periodismo tiene un ideal de servicio público. Y cuarto, claro está, el hecho de que contar historias es también un arte y tiene que seducir a los lectores. Gabo decía: es más fácil atrapar a un conejo que a un lector. Cuando es verdad y le agarras el hilo, no hay nada mejor en la vida. Nada. Hoy se llama Fundación Gabo, entrega premios, hace talleres, exalta el periodismo y a su más grande pluma, que también, y un poco por eso, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y hoy precisamente inició una nueva edición del Festival Gabo con la entrega de un premio de periodismo y una amplia oferta de conversatorios. Luisa Barberi se encuentra allí. Luisa, muy buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Precisamente yo los saludo desde este festival en su edición número 10 y que por primera vez llega aquí a Bogotá. Recordemos que este festival lo inauguró prácticamente Gabriel García Márquez en el año de 1995 y es donde se reúne también todos los escritores iberoamericanos en esa conversación de literatura para analizar en esta edición especialmente 10 de este festival cómo se ha movido todo el tema de la literatura
día en los 40 años después de que Gabriel García Márquez ganara este Nobel. Hace pocos minutos acaba de finalizar el último conversatorio de este primer día del escritor mexicano Juan Villoro y la escritora y periodista también Leila Guerreiro, donde hablaron de diferentes temas coyunturales. Es muy importante para nuestros televidentes recordarles que son más de 100 actividades, exposiciones fotográficas y también conversatorios de diferentes temas como medio ambiente, paz total y la guerra de Ucrania, que se van a dar durante 3 días. Será hasta el próximo domingo donde las personas podrán venir a disfrutar de todos estos conversatorios, también muestras fotográficas, y son 150 también invitados internacionales que van a estar acá. Entonces ya saben, hoy inició y también mañana hay programación desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo regreso con ustedes desde el norte de Bogotá, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, Luisa. Y nuestra editora de cultura, Laura Galindo, que es experta en literatura, nos explica hoy lo fundamental para entender la obra de Gabo. Laura, hola, adelante. Pues miren, es que con García Márquez pasa lo mismo que con la Guerra de las Galaxias, y es que todo el mundo tiene su propio orden sugerido para leer los libros. Yo les voy a dar el mío. Les sugiero comenzar por un cuento que fue por donde él comenzó a escribir. Yo les propongo que sea Solo vine a llamar por teléfono, en el que María, la protagonista, entra a un manicomio buscando un teléfono y luego no la dejan salir. O si prefieren, hay una recomendación de nuestro jefe de emisión que se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes, y cuenta la historia de una pareja de esposos que se encuentran un ángel muy viejo caído en el patio de su casa. Luego pueden leer una novela corta, que puede ser esta, que es La mala hora, y cuenta cómo en las puertas de las casas de un pueblo comienzan a aparecer pasquines que revelan los secretos de sus habitantes, y como ustedes ya se imaginarán, comienzan las peleas, las venganzas, y al final se desata la violencia de la Guerra Civil Colombiana. Luego, léanse 100 años de soledad, que es su novela más importante y la que se ha vuelto referente del realismo mágico. Cuenta la historia de la familia Buendía durante 100 años. Lo sorprendente es que a esa familia le pasan cosas asombrosas, como por ejemplo la peste del insomnio, en el que ninguno puede dormir, o la peste del olvido, que hace que a todos se les olviden los nombres de las cosas. Después pueden leerse El otoño del patriarca. Es un libro en el que Gabo se reinventa. Piensen que para esta época ya se había ganado el Nobel y la vara estaba muy alta, así que le tocaba mirar qué hacer. Escribió la historia de un dictador que murió a una edad indefinida entre los 107 y los 232 años, que era muy poderoso, como todos los dictadores, y al mismo tiempo muy humano y muy frágil, tanto que tenía un testículo tan inflamado que en algún momento tuvieron que cargarlo en una especie de carretilla. Y para terminar, léanse por supuesto Vivir para contarla, que es la autobiografía de García Márquez, y es el libro en el que revela todas las pistas de lo que escribió antes. Cuenta qué inspiró a los personajes, de dónde salieron las historias y cómo aprendió a ver a Colombia con ojos de escritor. Y si quedan con ganas de más, les recomiendo un texto corto que escribió como discurso cuando el poeta Álvaro Mutis cumplió 60 años. Se llama Mi amigo Mutis. Gracias, Laura. Y un dato final: 2 días antes de que le dieran el Nobel a Gabo, a Colombia le quitaron la sede del Mundial de Fútbol de 1986. El presidente Belisario Betancur dijo que esa pérdida lo compensaba el Nobel. El próximo jueves, otro informe especial en RTVC Noticias. Por ahora, más noticias. Hablamos de lo que ocurre en el mundo y nos vamos para Reino Unido, con ese remesón político tras la salida de Liz Truss como primera ministra, y que abrió un paso a una campaña para encontrar el sucesor que asumirá el cargo en una semana. Hay rumores de un probable intento de regreso al poder de Boris Johnson. La inadmisión de capacidad para dictar el norte de todo un país, como acto de responsabilidad para que el 10 de Downing Street no tarde mucho en ser ocupado, es el pistolazo de inicio de la carrera contra el tiempo del Reino Unido para darle rostro a su gobierno. Es un poco vergonzoso para el país, si te soy sincero. Es correcto que suceda, pero tenemos que recuperarnos bastante rápido, es mi respuesta. Precisamente, las mismas páginas que a todo color anticipaban la fugacidad de Truss como gobernante británica son las que hoy apelan y estelarizan con hombres ya conocidos cuyas alianzas parlamentarias se mueven para hacerlos opciones a la mano. Se espera que los candidatos sean nominados por al menos 100 colegas. Las nominaciones se pueden aceptar por firma o por correo electrónico.
resuenan con más fuerza dos nombres. Boris Johnson, quien lleva 45 días fuera del cargo, y Rishi Sunak, antes titular de Economía. Ellos, como los demás opcionados, deben amasar el centenar de firmas de entre 350 legisladores conservadores. De 3 elegidos, uno se descartará y 172.000 miembros del partido ubicarán el 28 de octubre al primer ministro. Comenzamos con la información deportiva aquí desde Goa, al oeste de la India, hablando de nuestra selección Colombia femenina, que mañana tendrá el reto de enfrentarse a la selección de Tanzania para buscar un cupo histórico también a las semifinales de este Mundial Sub-17 que se está disputando en este subcontinente. Pues a continuación escuchamos al profesor Carlos Paniagua, que así analiza nuestra selección y por supuesto al rival. Para continuar dando pasos de gigante, siempre es bueno echar un ojo a lo que se construyó. Y lo de esta primera fase pues nos deja muy satisfechos, el esfuerzo, el juego, el compromiso, la entrega de nuestras jugadoras. Contra Tanzania, como con cualquier rival, la filosofía es el respeto. Y la mejor forma de respetar al rival es corriendo, teniéndole la pelota, llegándoles al arco rival con muchas de nuestras jugadoras, con mucho volumen en ataque. Y también mucho cuidado, porque saben que este es un equipo de altura. Es un equipo que se repliega, es fuerte, mete mucha gente en la mitad de la cancha y recupera la pelota y te busca los espacios con jugadoras rápidas. Pero lo más importante es que Colombia tiene motivación y fe. Estamos felices y tenemos un grupo alegre, un grupo con personalidad. El profe Fututo y sus muchachas quieren seguir haciendo historia y el próximo sábado buscarán escribir ese nuevo capítulo. Seguimos con más información deportiva porque hoy se realizó la presentación oficial del Clásico RCN. Pero quién mejor que nuestro compañero Andrés Villegas para contarnos todos los detalles de esta vuelta ciclística. Adelante, Andrés. Hola Vanessa, feliz madrugada ya en Goa, India. Buenas noches a toda la teleaudiencia de RTVC Noticias aquí en Colombia. Comenzaremos en La Ceja para terminar en Ginebra Valle esta edición 61 del Clásico RCN Andina 2022. 2 etapas importantísimas. La quinta entre Ibagué y Pereira, con paso en premio de montaña de fuera de categoría en el alto de la línea. Y la contrarreloj entre Chinchiná y Palestina. Otro dato. 2 extranjeros han ganado el Clásico RCN en las 60 ediciones que se han corrido y ambos se llaman Oscar. Sevilla, el español, y Solís, el boliviano. El español ya lo ha ganado en 4 oportunidades. Y el niño de Cucaita, Rafael Antonio Niño, ha sido el más veces ganador de este Clásico RCN con 5 oportunidades. Esta tarde estuvimos en la presentación de los equipos y aquí les tenemos el reporte. Como en las grandes carreras del mundo, el Clásico RCN presentó las 19 escuadras que irán por el título. Entre ellos, el último campeón Team Medellín, que busca su 4ª corona consecutiva, esta vez en los pies de Fabio Duarte. A eso vinimos, ojalá Dios quiera que las cosas nos salgan como queremos. Duarte es el último campeón, pero entre los primeros ganadores está el gran Cochise Rodríguez, que sabe bien lo dura que es la competencia. Una carrera difícil, una carrera donde se enfrentan los mejores ciclistas del momento y van por una causa que es ganar un Clásico RCN. Es un honor muy grande. Yo gané uno de 50 que corrí. Concepto que confirma el campeón actual y por eso hace un llamado a tener un poco más que talento ciclístico. Para todos va a ser lo mismo, ¿no? La suerte quiere decir en un pinchazo, caí, algún percance mecánico o algo así. Entonces, eso es suerte. La primera etapa será este sábado en el oriente antioqueño. El duelo de titanes está en marcha. El próximo lunes 24 de octubre inicia la mesa de concertación entre empresarios, trabajadores y gobierno para definir el aumento del salario mínimo de 2023. A 177 billones de pesos llegó el recaudo de impuestos entre enero y septiembre de este año, un sobrecumplimiento de la meta de la DIAN de 110,4%. 834.100 traspasos de vehículos usados han efectuado los colombianos entre enero y septiembre de este año, un alza anual de 4%. El precio interno de la carga de café se mantuvo estable en 2.265.000 pesos. Vamos con más noticias. La ministra de Trabajo firmó un convenio de cooperación técnica con Perú que busca el fortalecimiento de la formación profesional. Más hechos del día en un minuto.
Los congresos de Colombia y Venezuela acordaron una agenda bilateral que contempla 5 encuentros en diferentes zonas del país. Se busca atender agendas comunes relacionadas al comercio, la producción, la migración, el transporte, la reactivación económica y la seguridad. Encontraron el cuerpo de Corporino Vivero Flores en el caserío de la comunidad indígena Valledupar, que está desplazada en Buenaventura, Valle del Cauca. Según las primeras hipótesis, hombres armados lo habrían secuestrado en un municipio del Chocó. A la cárcel fueron enviados Jesús Albeiro Cardona, alias Chulo, señalado de ser el cabecilla de la subestructura Carlos Vázquez, y Armando de Jesús Manco, alias Camilo, quien sería uno de los determinadores del Plan Pistola contra la fuerza pública en Antioquia. El Ejército Nacional recapturó a alias Caníbal, cabecilla de la banda El Mesa, en Antioquia. Sería el encargado de expandir el narcotráfico y las rentas ilícitas en el departamento. En esta operación también fueron capturados 5 personas más y recuperado un menor de edad. Los bloqueos en la vía Medellín-Urabá fueron levantados en las últimas horas. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. En el departamento de Nariño, las comunidades indígenas, campesinas y comunidades de los municipios del sur del departamento rechazaron la no presencia del canciller Álvaro Leiva durante el primer diálogo vinculante que se iba a realizar aquí en la ciudad de Ipiales. Sin embargo, dieron a conocer que mantendrán los diálogos y que cumplirán la cita el próximo 19 de noviembre, cuando haga presencia el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Pasto para instalar justamente los diálogos vinculantes. Con la presentación de 226 propuestas acaban de culminar en el distrito de Riohacha los diálogos regionales vinculantes, que es la hoja de ruta para el Plan Nacional de Desarrollo. En la zona de frontera entre el Táchira y norte de Santander se dieron cita a los congresistas de Colombia y Venezuela en un encuentro donde analizaron la situación que concierne a la normalización de las relaciones binacionales. Allí analizaron aspectos como los impuestos y aranceles para las exportaciones y asimismo el panorama migratorio entre los dos países. Más noticias internacionales. Rusia tropieza en su ofensiva en Ucrania luego de 240 días de invasión. Bielorrusia e Irán, 2 de sus aliados, no parecen dispuestos a dejarse arrastrar por el conflicto y negaron cualquier implicación en la guerra. Más noticias del mundo a continuación. La ultraderechista Giorgia Meloni fue designada como nueva primera ministra de Italia por el presidente de ese país, Sergio Mattarella, quien le confió la tarea de formar gobierno. Meloni, de 45 años, es la primera mujer al frente del Ejecutivo del país transalpino. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, fue sentenciado a 4 meses de prisión por negarse a testificar en la investigación que adelanta el Congreso sobre el ataque al Capitolio en 2021. Entre tanto, el expresidente Trump deberá presentarse al Capitolio en persona o videoconferencia a partir del 14 de noviembre para testificar sobre este caso. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad sanciones contra los grupos armados que operan en Haití, un país sumido en el caos político, la violencia de estas bandas y un brote de cólera. El paquete de sanciones prevé un embargo de armas, congelación de activos y prohibición de viajes a los principales actores de la violencia en ese país. Varias personas del pueblo natal del padre de Lola, la niña torturada, violada y asesinada presuntamente por una migrante argelina, le rindieron tributo una semana después del crimen. Los padres de la víctima pidieron respeto a la extrema derecha francesa, pues han instrumentalizado su brutal muerte para agitar la vida política del país. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para funcionarios públicos que quieren estudiar Big Data y Analítica en Singapur. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de cursos gratis en Singapur, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudio en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Developing Digital Economy Readiness. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 23 y menor de 65 años. Ser funcionario gubernamental, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo 1 año de experiencia profesional, entre otros. Tenga presente que en el curso aprenderá a diseñar, innovar y ejecutar programas de servicios digitales.
Atentos, el programa financia el 100% de la matrícula y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de octubre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y ahora hablamos de nuestro fútbol profesional colombiano, que está más que emocionante porque hay 13 equipos que tienen opciones de clasificar para estar en el grupo de los 8. Por eso este fin de semana será muy importante y será clave para esos equipos que pretenden entrar a la fiesta de fin de año. Santa Fe, con 28 puntos y fuera de los 8, necesita ganar en casa ante Deportivo Cali. Tenemos que ir sí o sí por la clasificación ahora en los 2 partidos que nos quedan de local. Y bueno, veremos de qué estamos hechos. Si no logramos clasificar, será un fracaso. Del Campín la jornada seguirá en el Pascual con el duelo entre América, ilusionado, que con 27 puntos enfrenta al Pasto, que busca un empate para sellar el cupo. Esperar, como lo ha hecho toda nuestra hinchada, que puedan comparecer masivamente el sábado allá al Pascual, porque es un partido que nos puede acercar aún más al objetivo. Pero el que lleva 6 fechas pedaleando para certificar el tiquete, el Millos de Gamero, juega en territorio pijao. Seguir consciente de los errores que cometemos, pero también consciente de que hacemos cosas buenas. Alejandro Restrepo vuelve a verse cara a cara con Atlético Nacional, que ya tendrá a Autuori en el banco. Ambos equipos obligados a sumar para seguir con vida. Ojalá tengamos esa inteligencia para tener los pies en la tierra y recuperarnos bien, porque el domingo tenemos una final en casa. Once Caldas versus Alianza Petrolera, Medellín versus Jaguares y Junior versus Cortuluá también podrían sellar clasificaciones en esta fecha 19 de la Liga Colombiana. El ciclista colombiano Rigoberto Urán renovó un año más con su equipo, el EF Education Easy. Con esta información nosotros comenzamos nuestro tradicional resumen deportivo del día. Este sábado a la 1:30 de la mañana, hora de Colombia, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial Femenino, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Las guerreras se encuentran en el bombo 3 con Dinamarca, Suiza, Irlanda, Argentina, Vietnam, Costa Rica y Jamaica. Juan Guillermo Cuadrado fue titular en el trío. Este pase para el segundo gol del partido, convertido por Weston McKennie. Ya que estamos hablando de Gabo, para no cambiarles el tema, les doy la bienvenida con Jaime Molina, porque tengo noticias de 100 años de soledad, y es que ya está al aire el tráiler de la serie que vamos a ver en Netflix, que está escrita por su hijo, que, bueno, entre otras cosas le está llevando un poco la contraria al papá, porque el papá dijo yo no quiero ver esto en el cine, y él aún así le puso la mano al guión. Vamos a ver cómo le va, así que los invito a ver el tráiler. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Y para los amantes del cine documental y de todo este formato experimental que busca nuevas formas audiovisuales de narrar, hay un festival buenísimo, pero todos esos detalles se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. El documental abre la puerta a múltiples visiones de la condición humana. Historias que son narradas con sensibilidad propias del formato y que tienen en cuenta la perspectiva de su director, quien toma la decisión de explorar una realidad. Para poder contarla, hay que abrir grietas en los muros del silencio. En ocasiones, aquella realidad suele superar la ficción. De ahí el lema del Festival de Documentales de Bogotá, la emoción de lo real. En esta edición, la muestra de documentales Midbo va a exhibir 74 películas de 20 países del 25 al 30 de octubre.
Contará con más de 20 invitados nacionales e internacionales en actividades de formación, reflexión y diálogo. ¿Y los tres vivieron juntos aquí hasta el final? Sí, toda la vida. Además, será el lanzamiento del catálogo de documentales de nuestra plataforma DRTVC Play. Tres secciones: cine documental, seminarios Pensar lo Real y documental expandido. De estas proyecciones, 40 serán estrenos exclusivos. 24 años celebra la Muestra Internacional de Bogotá, un espacio de encuentro, diálogo y pensamiento sobre cine y formato documental contemporáneo. Y así terminamos esta semana de mucha información, pero ustedes este fin de semana quedan muy bien acompañados con Damari Rodríguez en nuestra emisión de fin de semana. Así que esperamos que pasen una feliz noche y por supuesto un feliz fin de semana. RTVC Noticias, emisión central.